Fantástico, gracias María y muchas gracias por esa presentación. Creo que con eso ya hay como 3 slides que no las voy a necesitar porque nos presentaste estupendamente bien. Bueno, buenas tardes para todos, gracias por acompañarnos en esta lluviosa tarde, por lo menos acá en Buenos Aires está lloviendo mucho, imagino que allá en mi Montevideo natal también. Eh, y bueno, es un placer compartir con ustedes esta última evolución que hemos tenido desde Geocom, que hemos dado a llamar planes de cuidado o PDC, que como bien tú decías es una solución para la prevención y detección temprana de enfermedades, entre otras cosas. Quisiera comenzar, probablemente algunos no conozcan a Geocom, es una empresa uruguaya, entonces quiero hacer una pequeña introducción de quiénes somos. Es una empresa uruguaya con más de 25 años de existencia, consolidada en Uruguay, con más de 450 personas que trabajan desde Uruguay y en algunos de los 8 países de Latinoamérica en donde tenemos actividad. Una empresa que abarca no solamente lo que tiene que ver con las líneas vinculadas al desarrollo de software, donde tenemos claramente orientación a ciertos sectores, dentro de los cuales el sector salud es un poco el que me toca a mí representar en la charla de hoy, sino que además abarcamos también soluciones de hardware, de servicios tecnológicos y de data center, con el objetivo de brindar al cliente una solución integral y completa cada vez que encaramos un proyecto, ya sea en el sector salud o en cualquiera de los otros sectores de la economía. Hemos sido reconocidos en el año 2021 con el Premio Nacional de Calidad. Estamos muy orgullosos también de haber sido reconocidos como en el marco de lo que es el reconocimiento de mejores empresas uruguayas. Y creo que todo eso ha sido resultado del trabajo que hemos venido haciendo desde hace muchos años en lo que tiene que ver con respetar estándares y apegarnos a lo que es sistemas de calidad y estándares de gestión de proyectos internacionalmente válidos. Como bien tú decías, Geosalud, que es el portafolio de soluciones de Geocom en Uruguay, ha tenido el respaldo, la confianza de la mayoría de las instituciones prestadoras de servicios de salud, tanto del ámbito público como del ámbito privado. Hoy se ha formado una comunidad que integra, digamos, a las instituciones que tienen la responsabilidad de cuidar la salud del 85% de los 3,5 millones de uruguayos que, bueno, básicamente estamos asociados a lo que se llama el Sistema Nacional de Salud. Y bueno, la verdad que es un orgullo que todas estas instituciones prestigiosas, instituciones tanto del ámbito privado como del ámbito público, nos hayan acompañado todos estos años. También estamos muy orgullosos de, como tú decías, María, de ser partícipes de la transformación digital en Uruguay, que comenzó poco después del año 2010, habiendo participado activamente en el programa de Salud UI o con la gente del programa Salud UI, que es un programa de la Agencia de Gobierno para el Desarrollo del Uruguay Digital, y habiendo, por ejemplo, así trabajado en la implementación del Diccionario Nacional de Medicamentos, que entre otras cosas fue una de las iniciativas que nos ayudó en Uruguay a mantener el concepto de una historia clínica a nivel nacional. Y aquí en Argentina, el reconocimiento para la gente del Instituto Alexander Fleming, que hace varios años ha depositado confianza en nosotros y venimos trabajando desde hace bastante tiempo, codo a codo, donde allí hoy la mayoría de los módulos clínicos de nuestra solución, ambulatorio, emergencia, como le dicen aquí, guardia en Argentina, hospital de día, farmacia, inventario, etcétera, han sido desplegados y están en pleno funcionamiento, integrados a otros sistemas de la institución. Esto es un pantallazo de lo que es nuestro Geosalud GIS, es un poco para que ustedes tengan la posibilidad de ver la cantidad de módulos que integran la solución. Es una solución modular, eso tiene la ventaja de que de alguna forma podemos desplegar, y es un poco lo que hemos ido haciendo en lugares como el Fleming, podemos ir desplegando módulos y generar entonces proyectos de manera incremental que van logrando resultados cortos y van generando incrementalmente una solución de mayor alcance, con un alto grado de flexibilidad que nos ha permitido adaptarnos realmente a las realidades de países como Uruguay, como Argentina, que naturalmente, desde el punto de vista de lo que son sus sistemas de salud,
tienen particularidades que lo hacen diferente a otras regiones del mundo, ¿verdad? Y bueno, y lo que venimos hoy a mostrar, un poco por la invitación que agradezco realmente que nos hace el Hospital Italiano, con quien tenemos un vínculo bien lindo también, y con quien empezamos a caminar todo esto por allá junto con la gente de FEPREMI en el año 2010, es algo que llamamos planes de cuidado, que como decías recién, es una solución que tiene el objetivo de implementar o de permitir la implementación de programas de salud. Así le llamamos, programas, planes. A veces acá en Argentina la palabra plan de salud se confunde con algo administrativo. Acá nos referimos específicamente a los programas que las instituciones de alguna forma ponen en línea para cumplir objetivos principalmente de tipo sanitario, como puede ser la prevención o detección temprana de enfermedades, la celeridad terapéutica, la vigilancia de pacientes, y otros que de pronto no son sanitarios exactamente, como la eficiencia de costos, pero que también están naturalmente vinculados a los mismos. Y de alguna forma esta es una práctica de una medicina preventiva, o por lo menos de prevención primaria, que debiera arrojar como resultado una mejora de la calidad de vida del paciente y naturalmente una eficiencia en los procesos y en los costos de las instituciones. Entonces les voy a explicar un poquito, voy a estar trabajando con este diagrama, al mismo tiempo voy a estar mostrando algunas pantallas de la solución para que se vayan haciendo una idea de qué es esto, cómo está de alguna forma construido, cómo está implementado. En primer lugar, les pido que prestemos atención en el diagrama a lo que llamamos el registro de seguimiento poblacional, que no es ni mucho más ni mucho menos que la consolidación de las múltiples fuentes de información que ya existen en las propias instituciones de salud, ¿verdad? De su GIS, por ejemplo, de sus ERP o de sus sistemas administrativos, de sus planillas Excel, ¿por qué no? De sus sistemas especializados del tipo LIS, PACS, RIS, y de cualquier otro sistema que hacen a lo que llamamos el ecosistema de la institución. Imaginemos por un momento que toda esa información logramos consolidarla dentro de algo que llamamos el registro de seguimiento poblacional, para lo cual se han desarrollado y se desarrollan un conjunto de ETLs, de herramientas de extracción, transformación y carga, y se despliega el expertise que nuestro equipo tiene justamente en la consolidación y en la integración de este tipo de información. Por el otro lado, esa integración, digamos, es un poco lo que nosotros hemos promocionado desde el Vamos con Geosalud, que es la visión 360 del paciente, ¿no? Es decir, poner al paciente en el centro de la atención y que todos los actores que de alguna forma tienen que interactuar para la atención del paciente tengan la misma visión de la información, o por lo menos una visión consolidada. Y cuando eso no es posible, porque el sistema de historia clínica sea un sistema que está parcializado o que no está 100% automatizado, siempre hay fuentes de información, incluso complementarias al sistema de historia clínica, que pueden ser consolidadas. Y la idea de esa consolidación, por un lado, es poder generar un trabajo con esa información y poder implementar lo que llamamos planes, que no son ni más ni menos que políticas de prevención y detección temprana de enfermedades. Para eso hemos desarrollado una consola. Esa consola permite básicamente configurar estos planes. Estos planes son un conjunto de objetivos sanitarios que tienen reglas asociadas a esos objetivos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles pueden ser esos objetivos? Bueno, pueden ser de detección temprana de enfermedades, como decía recién, de hábitos saludables, de educación al paciente, de vigilancia. Y esos objetivos de alguna forma están se tangibilizan a través de reglas. Por ejemplo, aquí yo elegí el objetivo cáncer de mama. Tanto en Uruguay como en Argentina la prevención del cáncer de mama es uno de los objetivos sanitarios más perseguidos. Y aquí tendríamos una regla asociada a ese objetivo, que es hacer el screening para detectar en mujeres de entre 50 y 69 años aquellas que no tienen una mamografía de control y poder entonces actuar en consecuencia para justamente la práctica preventiva al respecto, ¿sí? Eso nos permite hacer una segmentación de la población en términos generales, con segmentos vinculados a lo que es el tamizaje y control, con segmentos vinculados a indicios, o sea, aquellos que fueron detectados con factor de riesgo, aquellos que tienen una situación incipiente, pacientes con una enfermedad en desarrollo primario o con estados avanzados, y poder
a través de esos segmentos, generar políticas de tratamiento, incluso diferenciales para cada uno de estos segmentos. Entonces, volviendo un poco a nuestro objetivo sanitario de cáncer de mama, aquí lo que visualizamos es justamente tres segmentos o estadios, el que llamamos de tamizaje y control, que es donde va a estar este screening de pacientes con el objetivo de detectar pacientes que no tienen la mamografía en los últimos 24 meses, y por otro lado otros segmentos o lo que llamamos líneas de control, como por ejemplo los pacientes o las pacientes cuya mamografía ha permitido la detección de un BIRAD 4 o un BIRAD 5, que de alguna forma tienen un tratamiento diferente, una anatomía patológica a realizar dentro de un determinado tiempo. Naturalmente, las pacientes con un confirmatorio de cáncer requieren un tratamiento inmediato que dispara entonces una estrategia diferente. ¿Cómo se ve esto en el sistema? Bueno, en el sistema de alguna forma lo que tenemos es una representación de estos segmentos a los que llamamos líneas de control asociados a un objetivo. ¿Y cuántos objetivos puedo crear y cuántas líneas? Tantas como quiera, y básicamente de eso se trata la herramienta, es decir, de poder traducir en objetivos y en líneas de control un programa de salud o un programa de prevención o lo que la institución esté persiguiendo al respecto. Esas líneas de control, decíamos, tienen reglas. ¿Cómo se ven esas reglas? Bueno, esas reglas son reglas del tipo condición-acción, se configuran dentro de la herramienta y eso es lo que le da una flexibilidad absoluta. Hay un conjunto naturalmente de primitivas. Acá vemos, por ejemplo, una regla que representa este concepto de si es mujer entre 50 y 69 años. Si no tiene antecedentes de cáncer de mama y no tiene una mamografía de control en los últimos 24 meses, hay que enrolarla justamente en este programa con el objetivo de contactarla y coordinar una mamografía, coordinar una consulta ginecológica, etcétera, ¿verdad? Y aquí está la riqueza de esta herramienta, que es la posibilidad de definir estas reglas en base a todas estas primitivas a medida de cada uno de los programas que estemos implementando. ¿Cuál es el objetivo que perseguimos con esto de tener, por un lado, la consolidación de las múltiples fuentes de información en un registro de seguimiento poblacional y, por el otro, la flexibilidad de la creación de estas políticas de prevención? Bueno, un motor de reglas procesa ambas, tanto las fuentes de información como estos planes que les recuerdo son objetivos sanitarios con acciones, con condiciones y acciones, y el procesamiento de la población objetivo arroja lo que llamamos el tamizaje con detección de casos que requieren intervención. Entonces, esto hace que, de alguna forma, contemos con una lista, una vez ejecutado el proceso, un proceso que se ejecuta en forma automática, obviamente de manera periódica, una lista de los pacientes, o de las pacientes en este caso, que recién veíamos requieren o son el resultado de este screening que estábamos haciendo y requieren de alguna forma entonces ser contactadas para la coordinación de una mamografía. Aquí tenemos 124 pacientes enrolados, por ejemplo, con los que vamos a trabajar. En particular voy a poner atención en uno de ellos, en Ana Ropero, para mostrarles un poco qué hacemos después, ¿no? Es decir, bárbaro, hasta aquí tenemos identificado a los pacientes uno a uno en una lista de pacientes que surgen de esta detección de casos que requieren intervención. La pregunta es ¿para qué? Y aquí viene otro componente interesante de la solución, que es el CRM. El CRM, digamos, es una herramienta típicamente utilizada en las empresas con el objetivo de generar una gestión de los contactos con los clientes. La pregunta que nos hicimos es ¿por qué no incorporar una herramienta de este tipo para la gestión de los casos y hallazgos a cargo del equipo de seguimiento, de gestión y seguimiento de pacientes, que hasta el momento, en general, en muchas instituciones trabajan con herramientas bastante más rudimentarias. Y por allí, de alguna forma, esto nos permite el dotar de herramientas para accionar frente a estos casos que requieren intervención, contactar a los pacientes, coordinar consultas, estudios, enviarles información que hacen a lo que llamamos la educación para el paciente, ¿verdad? Y acá les muestro un poquito cómo se ve. Lo que hicimos fue montar, por ejemplo, en Odoo un CRM y hacerlo conversar con nuestro motor de reglas. Y esto podría ser Odoo, podría ser cualquier otro CRM en la medida de que fuera interoperable
y bueno, para eso es que estamos usando estándares de interoperabilidad, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, lo que se presenta, vemos en pantalla, es la situación de un operador que tendría a la mano en los casos que requieren intervención. Aquí está nuestra amiga Ana Ropero, la cual, haciendo clic sobre esa ficha, podemos empezar a trabajar con lo que es el registro y el seguimiento de este paciente. Y aquí básicamente lo que tenemos es como mensajes enviados por el motor, el por qué tenemos un caso aquí para tratar, un caso a nivel de CRM, que es que no hay mamografía realizada para el periodo, que no tiene una consulta agendada, con lo cual el operador de un área de atención a usuarios, haciendo uso de este CRM, se contactaría con esta paciente a través de alguno de los medios de contacto registrados en el mismo, tendría una conversación posiblemente telefónica, agendaría una consulta ginecológica y podría registrar todos estos eventos. Incluso cuando se trata de más de un evento, por ejemplo, este es un caso donde la paciente rehúsa el agendar la mamografía en este momento y solicita un contacto la semana próxima, bueno, aquí a través del CRM es posible dejar precoordinado, preagendado ese contacto la semana próxima para no perder la trazabilidad de este paciente en definitiva. El punto es que cada uno de estos eventos que se van cerrando paciente por paciente van cambiando o generando cambios a nivel del estado de los casos que yo tengo para trabajar y eventualmente en algún punto llegan a finalizado, con lo cual se cumple la gestión de contacto con ese paciente, con los objetivos que nos habíamos puestos a nivel de lo que era el programa de salud que estamos siguiendo. Ahora, fuimos un paso más allá y dijimos, ¿qué pasa si agregamos a esto inteligencia artificial y hacemos que un chatbot sea quien en definitiva, de manera complementaria al equipo de gestión y seguimiento, establezca un contacto proactivo con estos pacientes, por ejemplo, a través de WhatsApp? Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que pasaría con Ana Ropero, que recibiría un WhatsApp a su celular, evidentemente, con un aviso de su institución en el cual le dicen que, como parte de las medidas de detección precoz del cáncer, ella ha sido detectada en este screening como alguien que no tiene una mamografía de control y se le ofrece coordinar la misma. El punto es que este chat es conversacional y de alguna forma imita muy bien lo que haría un ser humano cuando, por ejemplo, a esta paciente le interesa saber un poco más y pregunta qué es el cáncer de mama. Y ahí lo que hicimos fue administrar información o suministrar información a esta herramienta. En el caso de lo que hemos hecho en Uruguay en estos primeros pasos, ha sido suministrar la información directamente de la información publicada en el Ministerio de Salud Pública, donde hay, por ejemplo, documentos como el que vemos en pantalla, que quiere saber sobre el cáncer de mama, con mucha información al respecto, y probamos que la herramienta contesta muy bien basado en esa información. Y también que de alguna manera la herramienta puede procesar esa misma información, pero por ejemplo de la que está disponible en la web del Ministerio de Salud de la Argentina, o información que le podamos suministrar directamente desde una institución en particular. Y por allí entonces el chat conversacional va generando un intercambio, un diálogo, donde va contestando y va ofreciendo agendar una consulta ginecológica. Y en el momento en que, digamos, hay conectividad, o sea, si hay conectividad con un sistema de agenda, puede ser el módulo de agenda de Geosalud, puede ser un sistema de agenda de la institución, es posible ofertarle entonces un conjunto de opciones disponibles para esa consulta con ginecólogo, y poder procesar a partir de respuestas contextuales, como la segunda, ¿no? Acá no estamos en el chatbot clásico donde hay que ingresar 1, 2, 3, sino que es un conversacional absoluto, y poder entonces dejar agendada esa consulta, en este caso con el doctor Mario Sánchez, el martes 17 del 10 a las 10:50 AM. ¿Sí? Así que bueno, de alguna forma creo que el agregar este contenido de inteligencia artificial es un complemento ideal. Obviamente en el momento en que hay algo que no pueda procesar la herramienta, entra en acción el equipo de gestión y seguimiento directamente con el CRM. Un poco para cerrar, la tercera pata es atacar directamente este tema en la consulta médica. Entonces,
cuando el equipo de profesionales de la salud requiere este apoyo al profesional de la salud, entendimos que era viable de hacerse a través del GIS. Y acá en particular propusimos nuestro GIS como un componente adicional, nuestro sistema de historia clínica en realidad como un componente adicional a esta solución, pero naturalmente podría ser el GIS de una institución en la medida que sea interoperable. Y acá lo que estamos haciendo de alguna forma es caminando hacia la protocolización, es decir, de alguna manera esto viene asociado a un programa de salud que implica acciones como indicar ciertos estudios o ciertos fármacos o realizar ciertos controles o procedimientos o pases a especialistas que ya vienen dados entonces por estas reglas que de alguna forma hemos modelado en el motor de reglas. ¿Cómo se ve esto en nuestro sistema de historia clínica Geosalud? Bueno, cuando la paciente es atendida, esto es lo que ve el médico. El médico en consulta va a tener una alerta, ¿sí? Nuestro sistema tiene la capacidad de desplegar lo que llamamos alertas y recordatorios, va a tener una alerta, va a decir paciente con mamografía de tamizaje o control vencida, y esa alerta va a tener, digamos, estructurado un protocolo codificado de qué significa, qué es lo que tiene que hacer el médico con respecto a esa alerta. En este caso es hacer la indicación de una mamografía bilateral. Y esa alerta de alguna forma va a acompañar todo el episodio y la atención del paciente, donde naturalmente el médico va a poder hacer el registro clínico de esa consulta ginecológica, pero va a estar advertido al cierre de ese registro de que tiene que hacer una indicación o que debería ser una indicación de una mamografía. ¿Sí? Esto a manera de ejemplo, podríamos estar hablando de cualquier otras de las acciones que yo les mencionaba. Eso hace que de alguna forma el médico haga la indicación para clínica en el propio sistema, que les muestro cómo se hace en Geosalud muy fácilmente la indicación de una mamografía bilateral, y el resultado de hacer esa indicación es que ahora sí podemos dar cierre a lo que sería el registro de esa paciente. Entonces ahí tenemos un caso distinto, en donde no estamos contactando al paciente sino que estamos tomando al paciente en el primer nivel de atención y protocolizando un poco esa atención basada en esas reglas de las que estábamos hablando. La frutilla de la torta, como decimos, es que todo esto genera mucha información. Y la frutilla de la torta es la capacidad de analizar toda esta información, tanto la que ya estaba en el registro de seguimiento poblacional cuando la integramos, como toda esta información rica que se genera desde el CRM y desde el GIS. Eso con el objetivo, naturalmente, del monitoreo de indicadores, de la generación de cuadros de control, de reportes, etc. Acá vemos, por ejemplo, cómo se vería un cuadro de control vinculado a lo que acabamos de hacer. Aquí están nuestros 124 pacientes enrolados, cómo se distribuyen esas mujeres en edades, a través de lo que son segmentos de edades, la distribución de quienes tienen antecedentes y quienes han estado en consulta, y bueno, y eso básicamente puede dar una visión más de gestión con el objetivo de seguir alimentando estos programas y estas estrategias. Vemos acá algún ejemplo adicional de salud del niño, donde vemos, por ejemplo, información vinculada a recién nacidos. Bueno, estos son algunos de los tantos indicadores que manejamos, por ejemplo, en Uruguay como parte de un programa de salud que son las metas asistenciales o de varios programas reflejados por esas metas asistenciales. Y bueno, yo había prometido hacer esto en 25 minutos y estoy en 23 y algo, como para abrir, María, un espacio de preguntas. Acá tenemos un poco la big picture de todo esto que les acabo de contar y bueno, y ojalá que haya muchas preguntas para contestar y Dios quiera que pueda contestar todas. Bueno, hay una pregunta en el chat que está muy bueno igual en lo que presentaste, Ernesto. La verdad que Gracias. para mí es algo en lo que hay que trabajar en las políticas de prevención y todo esto porque es o sea, los sistemas de información tienen este potencial y muchas veces no se llegan a poder integrar del todo a este nivel y proponer un estudio, decir no te hiciste el script, o sea, hacer esos recordatorios. Es difícil llegar a ese nivel de madurez. Entonces, está muy bueno lo que hicieron y se nota que llevan años trabajando en esto fuertemente. Sí, Em, te cuento, ah, María, oh, que esto estuvo en sí, desarrollo durante año y medio, desde que lo y sí. conceptualizamos.
y estamos lanzándolo en este momento, tanto en Uruguay como en Argentina. Y responde un poco a lo que vos decías, que es, esto ya las instituciones lo están haciendo, lo tienen que hacer. Lo que pasa es que Sí, naturalmente hoy se hace manualmente o con sistemas que están desintegrados unos con respecto a otros. tal cual. Sí, casi, sí, en la mayoría se utilizan bases de datos que están desintegradas, que se van formando o armando con otras necesidades, con otros equipos. Los equipos de gestión por ahí están mirando algunos indicadores o algunas tablas de referencia y de ahí toman los pacientes o los enrolan, pero es bastante manual el trabajo que se hace en muchos lugares. Y la verdad que acá mostraste como un desarrollo bastante eh, como armado, pensado, fuerte. Así que me parece que está muy, muy bueno. Em, Preguntan si han hecho, además de tuberculosis, se han implementado otros objetivos respiratorios como el EPOC o asma, por ejemplo, para hacer esto, seguimiento de enfermedades o detección temprana. Bien, es muy buena la pregunta. La respuesta es que la herramienta nosotros la pensamos como una herramienta de propósito general, con lo cual esto de cáncer de mama es el ejemplo que se me ocurrió más didáctico, por llamar de alguna manera, pero es posible implementar prácticamente cualquier objetivo sanitario, por supuesto que los Claro, vinculados a enfermedades respiratorias, salud mental, el tratamiento eh, de hipertensos, por ejemplo, naturalmente, bueno, básicamente te diría que todos aquellos que yo les mostraba en aquella bola de objetivos sanitarios, y que son un poco los que hemos registrado en Uruguay, porque hay programas al respecto en el Ministerio de Salud, pero también por allí en algún momento cuando mostrábamos esto, alguna institución me decía, interesante para que nosotros implementemos alguna campaña de prevención de una población específica a la que nosotros tenemos interés tal en llegar. cual. Sí, tal cual. Yo pensaba eso en algunas enfermedades raras o que necesitan detección precoz y no son tan frecuentes. Y en algunas instituciones hay equipos que trabajan en eso. Tranquilamente lo podrían usar. Y también preguntan si es interoperable con otros sistemas, si se refiere a que si puede tomar dataset de otros sistemas externos Sí, o bueno, datos. básicamente la idea es que ese registro de seguimiento poblacional se arme a partir de los sistemas ya presentes en las instituciones, a través de herramientas de extracción, transformación y carga. La idea también es que si ya la institución tiene un GIS y no quiere usar Geosalud como GIS, nos manejamos con interoperabilidad FHIR, HL7, para el diálogo entre el motor de reglas y ese GIS. Bueno, y naturalmente que el CRM, nosotros montamos Odoo, que es una herramienta open source, pero pudiera ser un CRM cualquiera a la medida que también tuviera capacidad de interoperar con este motor de reglas. Buenísimo. Vimos en las jornadas, o por lo menos en mi track, dos o tres, sí, no, en el Fleming presentó una ficha de cáncer de mama muy buena que la están trabajando con ustedes y de Chile también. Muchas cosas relacionadas con cáncer que me imagino que esto les debe servir muchísimo para hacer el seguimiento o eh, proponerse qué cosas van a tener, qué pedidos tienen que hacerle, cómo tienen que hacer el seguimiento. Lo que yo te quería preguntar es, primero, estas políticas o las reglas que se generan, ¿con quién generan los consensos o cómo las arman? Si las arman mediante alguna guía de práctica clínica, según sea la institución, o necesidades del ministerio, o sea, ¿eso cómo lo vienen manejando? Claro. Bueno, esto como está recién lanzado, estamos como que en una fase de acercamiento a las instituciones con el objetivo de justamente implementar un primer caso y, y nosotros como que ponemos la herramienta. Del otro lado lo que ocurre es que las instituciones Las son las que reglas. tienen el conocimiento para definir esas reglas. En muchos casos en Uruguay esas reglas son partes de programas que ya están de alguna forma materializados en el Ministerio de Salud Pública a través de algo que llamamos las metas asistenciales, que son incentivos para cumplir con esos programas, y entonces naturalmente son el primer interés que tienen las instituciones en Uruguay.
No obstante, hay Claro. varias instituciones que ya han visualizado otro tipo de aplicaciones para esto y que naturalmente están las guías de práctica clínica que las instituciones siguen, pero también están aquellas necesidades particulares que de alguna forma definen las instituciones con sus propios comités de definición de la práctica médica y que son naturalmente representables también dentro de esta herramienta, ¿verdad? Buenísimo. Em, Acá preguntan si se pueden definir protocolos dentro de los planes. Por ejemplo, que se cumpla determinado protocolo con determinado paciente. Yo creería que sí, con lo que Sí, estuviste sí, nombrando, mostrando, exacto. creería que sí. Sí, exacto, porque lo que vamos a hacer en ese caso es establecer una segmentación a nivel unitaria incluso, o sea, de un Unitaria, paciente claro, específico. Exactamente, sí, sí es tal cual. posible. Y te quería preguntar con respecto al chat que mostraste y el agendamiento de turnos y que puede ser más conversacional, ahí cómo mantienen el tema de el contacto con el paciente o eh, el número telefónico o dónde el paciente, si lo cargan dentro de la historia clínica del médico o tienen algún portal o algún lugar donde el paciente tenga ese dato cargado. Bueno, es buena la pregunta. Esto puede surgir de varios lugares. En instituciones, hay instituciones que tienen lo que llaman su padrón de afiliados o padrón de socios, por lo menos así se llama en Uruguay, donde ya tienen toda la información de contacto de los pacientes. De ser así, el CRM, tanto la herramienta digamos, para el equipo de gestión como el Sí. conversacional, van a utilizar esa información. No obstante, es posible empezar a centralizar también los datos de contacto de los pacientes y de mantenerlos actualizados en el CRM, en cuyos casos al revés, el CRM va a ser quien luego le vuelque a los sistemas administrativos ese padrón o esa sincronización de afiliados. Geosalud Ah, puede, pero no obliga a mantener los datos patronímicos de los pacientes en su base de datos. En general sabemos que hay otros datos administrativos que también interesan y que generalmente están vinculados a algún sistema más administrativo y por eso somos muy amigos de la interoperabilidad y la integración con sistemas existentes en lugar de destruir lo que funciona. O sea, lo que funciona, tal funciona cual. y tratamos siempre de integrarlo, ¿no? Y sí. Bueno, buenísimo. Y estaría bueno, no sé si tienen o no, un portal de pacientes o donde los pacientes puedan ver estas cosas, las cosas que tienen pendientes o como Sí, ya están trabajando en el chat. tenemos un desarrollo eh, a nivel de app, una app que le llamamos Mi Geosalud, para que justamente, viste que hoy es muy común que el Reciban, paciente sí trabaje más con el móvil, con el celular, y que acceda y se mantenga cerca, es lo que llamamos las herramientas de fidelización de pacientes, ¿no? Que es un poco también sí, el acercar al paciente a la institución y que no sea el paciente que siempre viene, ¿no? En búsqueda sí, tal de, cual. y en No, y aparte particular para recibir claro, y las en particular lo que es notificaciones. educación, claro, eso es esencial, educar a los pacientes. Hay muchísimo material que uno pudiera estar enviando a los pacientes en forma proactiva, con el objetivo de que un paciente se cuide más, se cuide mejor o que lleve mejor su condición, ¿no? Tal cual. Sí, me parece que es como hacerle el cierre al proyecto y dejar todo el circuito eh, como cerrado y que se pueda el paciente ya tener en un lugar todas sus cosas que están relacionadas con la salud y me parece que está muy bueno. La verdad que es un trabajo muy grande el que han hecho y, y te digo que en la jornada, en el resto del track han presentado de Geocom y cosas muy buenas, muy Sí, la verdad que novedosas, todo lo que es lo la que ficha estamos de cáncer de mama. profundamente orgullosos de nuestros clientes, porque son como nuestros mejores voceros, ¿no? Digo, quienes en Sí, definitiva han hecho cosas maravillosas a partir. Nosotros ponemos la herramienta, sabemos de tecnología y un poquito de salud, pero naturalmente ellos son quienes hacen lo mejor por los pacientes, ¿no? Y nosotros sí, los pero acompañamos evidentemente hay una buena relación y se nutren de eso y está bueno. Así totalmente, que, totalmente. bueno, Bueno, felicitaciones, gracias la a verdad que muy todos.